Como en cada cita electoral, todas las incidencias, cifras de la jornada se están dando a conocer desde el Centro de Datos habilitado en IFEMA en Madrid, Laura. Sí, allí se centralizan todos esos datos y siguiéndolos está nuestra compañera Anabel Chinchilla. Anabel, acabamos de conocer el primer dato de participación. Pues Laura, podemos decir que hasta ahora el dato de participación es del 40,32%, pero hay que decir que no es el dato total, porque en este momento solamente el 80% de las mesas han comunicado los datos, o sea que ese dato va a ir variando, seguramente que sea a las 3 menos cuarto o a las 2:30 cuando intervengan el secretario de Estado de Comunicación o la número 3 del Ministerio de Interior cuando confirmen el dato completo, pero ya les decimos que hasta ahora es del 40,32%. Hablamos de más de 2 puntos en relación a las elecciones del 10 de noviembre de 2019. Estos están siendo unos comicios atípicos porque se celebran en una época estival también y porque además es de récord también de votos por correo, con más de 2 millones de votos por correos. Así que difíciles de comparar con otras elecciones generales. Volvemos a insistir que el dato va a ir variando porque todavía las mesas electorales, todas ellas, no han comunicado los datos. De momento es del 40,32%. Humberto, luego vamos contigo con este análisis, pero nos tenemos que ir al centro de datos. Ya saben que allí se recoge toda la información relativa a estos comicios, incidencias, escrutinio y también participación. Cristina Medina. Pues sí, con el último dato que tenemos, el correspondiente a las 6 de la tarde, podemos decir que el titular es un descenso de la participación en casi 4 puntos respecto a esa misma cifra de las 6 de la tarde de 2019. Y es que hasta las 6 de la tarde había votado en España el 53,12% del electorado, el 56,25% en el caso de Castilla-La Mancha. Ojo, porque hay que tener en cuenta que hasta las 2 había votado mucha más gente. Hay que ver también cuál va a ser el comportamiento de 6 de la tarde a 8 de la tarde, cuando cerraban los colegios electorales. Puede ser que la gente haya evitado esas horas centrales del día. También hay que sumar, como decís, ese voto por correo. Ha sido una cifra histórica, se lo hemos venido contando en estos últimos días, y podría adicionar hasta un 8% a la cifra total que se obtenga. Por hablar de cifras totales, vamos a contarles las que tuvimos en las pasadas elecciones de 2019. Ya sabe que hubo 2 convocatorias. En el caso de noviembre hablábamos del 66,23% de participación. En el caso de abril, del 75,75%. Estaremos pendientes de esas cifras. Por hablar de incidencias, no han reseñado nada muy importante desde aquí, desde el centro de datos. La jornada electoral ha transcurrido con total normalidad, pese a ser las primeras elecciones que celebramos en verano y en época vacacional. Prudencia en todas las sedes de los partidos políticos. Nos vamos a ir ahora hasta el centro de datos porque, como decimos, estas elecciones son diferentes, se realizan en un mes de verano, altas temperaturas, mucha gente de vacaciones. Vamos a ver si hay alguna novedad. Cristina Medina. Sí, pues hasta ahora ya no es tan relevante ese dato de participación. De lo que estamos pendientes aquí en el centro de datos es que a partir de las 9 de la noche está previsto que en esta pantalla ya estamos viendo, bueno, pues algún corrillo en las pantallas que tenemos aquí en los laterales. Está previsto que se actualicen ya esos datos provisionales del escrutinio. Ustedes también pueden verlos en tiempo real si se descargan la app del Ministerio del Interior. No será hasta las 10:30, puede que un poco más tarde, depende de cómo avance el escrutinio, hasta que no veamos pues comparecer aquí al ministro Grande Marlaska, al ministro del Interior, y a la ministra pues Isabel Rodríguez, es la portavoz del Gobierno, como saben. De momento, si les parece, vamos a actualizar, vamos a recordar esos 2 titulares que nos dejaba aquí el centro de datos. Ese dato de participación correspondiente a las 6 de la tarde. Hasta esa hora había votado el 53,12% del electorado español. Eran casi 4 puntos menos que en las elecciones de 2019. Volver a recordar que hay que sumar también el voto por correo, que ha sido histórico en estas elecciones. Y también destacar la total normalidad con la que ha transcurrido esta jornada electoral en las primeras elecciones que hemos celebrado en verano. Pero nos vamos al centro de datos porque estamos pendientes de la última comparecencia de la noche. Cristina Medina.
Sí, está prevista para las 10:30, pero no sabemos si se retrasará un poco debido a cómo están de ajustados los datos. Estamos muy pendientes de estos puntos de información digital, también de estas pantallas que aparecen a mi espalda en el centro de datos, y sí estamos en disposición ya de dar el dato definitivo de participación de estas elecciones del 23 de julio. Sería el 69,34%, es el último dato que figura en esa página. Finalmente serían 3 puntos más que las elecciones de 2019 y, como estamos recordando durante todo este programa, faltaría por sumar el voto por correo. Ahora este voto por correo ya estaría, incluido en esas urnas y sería el dato definitivo. Bueno, pues a las 10:30, como decimos, preparados ya para que comparezcan Grande Marlaska, también la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y no sabemos si será a esa hora o no. Estaremos muy pendientes. Ahora ya tenemos esos datos oficiales y ya estamos llegando prácticamente al 80% de los votos escrutados. Así que con esa cifra nos vamos hasta el centro de datos, Cristina Medina, porque estamos a la espera de la última comparecencia. Sí, nos dijeron que estaba prevista a partir de las 10:30 de la noche. Aquí los corrillos de periodistas, lo que estamos comentando es que, como está la cosa tan reñida, es posible que hasta que no se supere ese 90% de voto escrutado no veamos comparecer al ministro Grande Marlaska y a la ministra portavoz Isabel Rodríguez para dar finalmente esos datos ya más definitivos del escrutinio. Estábamos comentando en la anterior conexión, lo que tenemos es el dato definitivo de participación, que no obstante sigue subiendo conforme vamos actualizando también esta aplicación. Ahora mismo estaría en el 69,87%, serían 3 puntos más que en las pasadas elecciones de 2019. Corregía yo si incluía o no el dato del voto por correo. Se lo tendremos que preguntar también ahora a los ministros cuando comparezca, porque no nos queda nada claro. Es un dato, como les hemos contado, que duplicaba el de las elecciones de 2019. Ha sido una situación inédita y tenemos de momento esa duda. Así que aquí de momento prudencia. Hemos visto que estaban probando el sonido por parte de los técnicos y a la espera de que comparezcan a partir de las 10:30 de la noche, o a ver si se retrasan un poco más.